¿Quién estuvo aquí la semana pasada? Un grupito. Javi nos contó, nos estuvo predicando acerca del reino, ¿verdad? El reino de Dios, la importancia que tiene entender el concepto del reino de Dios en tanto y en cuanto, lo que él decía, el sí pero todavía no. O sea, sí, el reino del Señor se ha acercado con Cristo, pero no todavía en su plenitud. Y esto es interesante, muy importante entenderlo a nivel teológico, pero también práctico en nuestras vidas, en tanto y en cuanto nos da explicaciones a muchas situaciones que muchas veces vivimos, donde vemos que todavía en nuestro medio, en nuestra familia, en nuestros entornos seguimos sufriendo necesidades, sufriendo enfermedades, sufriendo muchas dificultades, y decimos, pero estamos en el reino, sí, pero no todavía en su plenitud, y eso se cumplirá cuando el Señor venga. Entonces sí, pero todo reino tiene un rey, como vimos la semana pasada. Como te digo, Corintios nos dicen en 1 Corintios 13:2, que ahora vemos como por un espejo. Los espejos de aquel tiempo no son como los espejos de ahora. El espejo de ahora es muy nítido, ¿verdad? Cuando se escribe esta escritura está hablando de un espejo que era un metal bruñido, ¿verdad? Y pulido, no era un cristal. Y entonces era un espejo pero un poco confuso, no se veía muy bien claramente, ¿no? Y dice la palabra que ahora vemos como por ese espejo, ¿no? Que no vemos los detalles. Dice, pero entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceréis como fui conocido, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que nuestro conocimiento o nuestra vivencia del reino todavía es como ese espejo, tenemos muchas preguntas sin resolver, tenemos esas preguntas un día el Señor nos las revelará en su reino, pero sí tenemos algo que es un fundamento y es muy contundente, es que este reino tiene un rey. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Verdad? Lo vimos la semana pasada con Javi, nos habló del rey, y yo quiero centrarme hoy en la figura del rey, porque pudiéramos caer en el pensamiento erróneo que cayeron en su tiempo acerca del papel o la forma de este rey, y me gustaría avanzar en las Escrituras para entender realmente cómo es este Rey de Gloria, y que podamos en esta mañana adorarlo y amarlo aún más si cabe de lo que lo amamos. Fíjate que, como si uno tiene yo te digo, bueno, ¿cuál es la imagen para ti de un rey, verdad? Pues seguramente pensaríamos en un trono, ¿cierto? Pensaríamos en un reino, pensaríamos si pensamos en los reyes de aquel tiempo, en ropajes, ¿verdad? Pensamos también en poder, sí, un rey tiene poder. Últimamente un rey que toca el cajón también, ¿lo habéis visto en Jerez? También, un rey cercano. Pero esa es la imagen que tenemos de todos, ¿no? Cuando piensa uno en un rey, incluso en las barajas de cartas, ¿verdad? El rey es la figura más potente. Y mira lo que dice el texto en Isaías 9, del 2 al 7, es una profecía que habla de ese rey que estos judíos, los judíos de aquel tiempo, estaban esperando. Y claro, cuando uno lee esto, entiende, como ha dicho Pili al principio, que me creí que me iba a robar la predicación, digo, esta mujer va a predicar ya, me voy a sentar yo mejor. No era el rey que esperaban, claro, cuando los judíos de aquel tiempo leían las Escrituras, las profecías que habían acerca de ese rey, como por ejemplo esta, Isaías 9, del 2 al 7, dice que el pueblo, refiriéndose a ellos, al mundo entero en realidad, que caminaba en oscuridad, verá una gran luz. Para aquellos que viven en la tierra de densa oscuridad brillará una luz. Versículo 3 dice, harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti como la gente que se goza en la cosecha. Y fíjate, empieza a introducir elementos de guerra, elementos bélicos, dice, y como los guerreros cuando se dividen el botín, pues tú, versículo 4 dice, quebrantarás, romperás el yugo de esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor tal y como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. El ejército de Madián se refiere a un texto concreto también del Antiguo Testamento, donde los hebreos eran oprimidos por los madianitas, de tal forma que dice que cuando plantaban, acuérdate de Gedeón, de que cuando plantaban algo, tenían ya para recoger la cosecha, estaban a punto de cosechar aquellos frutos, estos madianitas llegaban,
y ellos se tenían que ir a las montañas a esconderse porque llegaban con fuerza, eran un ejército poderoso, arrasaban con todo, y todo el cultivo que ellos habían intentado hacer con sus propias manos, dice que acababan, se lo llevaban todo. Y Dios levanta a Gedeón, y en una batalla cruentísima, donde más de 130.000 personas murieron, pero de una forma milagrosa, estos hebreos, que eran poquitos, lograron acabar con este ejército, que era un ejército opresor. Entonces está diciendo la palabra que va a haber una actuación sobrenatural, que no va a ser algo natural lo que va a ocurrir. Por eso introduce de nuevo un elemento bélico y hace memoria de una batalla, la batalla de Madián. Dice: las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Versículo 6 dice: nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, y el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Dice: su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Así que claro, cuando los judíos de aquel tiempo pensaban en este texto de Isaías, no le cabía otra forma de entender que esto pareciera que iba a ser un rey que vendría con fuerza, ¿sí? ¿No te pasaría a ti que cuando lees un texto de este tipo, tú no pensarías que el reinado de Jesús tendría que ver con batalla, con sangre, con fuerza? ¿Sí? Porque este texto nos está diciendo que el Señor va a venir como esos días de Madián y va a traer un ejército que va a acabar con la esclavitud. En aquel momento los judíos de aquel tiempo, que estaban siendo oprimidos por los romanos, cuando pensaban en un libertador, no estaban pensando que el Mesías iba a llegar a un humilde pesebre. No estaban pensando ni mucho menos que aquel Mesías glorioso iba a morir en un madero. Ellos pensaban que venía un ejército con el Mesías para acabar con la opresión. ¿Sí? Pero no solo ellos, fíjate que cuando los magos llegan a adorar al niño en Belén, van y se presentan ante el rey Herodes, pensando, y así lo dicen ellos, hemos venido a adorar al rey de los judíos. ¿Dónde fueron? Fueron a donde normalmente paran los reyes, a los palacios, no a los palacios aquí donde los tomates, no a los palacios, a otros palacios. Sin embargo, allí llegan, encuentran que lo que hay precisamente no es una atmósfera agradable y dicen: Señor, ¿qué hacemos? Entonces aquella estrella los dirige hacia donde está el niño y sorprendentemente no estaba en ningún palacio, ¿verdad? Así que Herodes se levanta en celo porque dice: si este es el rey de los judíos, me va a destronar. Si realmente seguro que viene con un ejército, y Herodes mismo entra en pánico pensando lo mismo en esas escrituras, pensando que el rey que venía, que el prometido de las naciones, el Mesías venía con un ejército a desbancarlo ahí. Por eso lo que hace es que aniquila a todos los niños pequeños de una edad, ¿verdad? Se entera dónde van a ser y allí hay la gran matanza de los niños. Pero fíjate que Satanás mismo también esperaba un rey. Acuérdate cuando Jesús es llevado al desierto, en ese ayuno, dice que el Espíritu lo lleva al desierto y allí tiene el Señor una lucha. Está luchando no solamente contra lo físico que tiene que ver con un ayuno, no sé cuántos había ayunado, algunos por dieta, otros por el Espíritu, pero el caso es ayunar. Pero cuando uno está ayunando hay una lucha en tu mente, en tu corazón, hay una lucha en tu cuerpo, porque tu hábito normal es el de comer, y cuando eso lo rompe, que nos parece una tontería, pero no lo es, porque es un hábito desde que nacemos, y cuando uno se dispone a romper con ese hábito en su vida, hay una lucha total, ¿sí o no? Uno está tanta en la lucha que está uno en el ayuno, pero tu cabeza no está ahí, sino tu cabeza está en el frigorífico, diciendo: yo me acuerdo que había dejado yo allí ayer, y hoy, anda, me ha dicho mi mujer que hay puchero de comer hoy, vaya, dame. Y precisamente ese día están las cosas que más te gustan, ¿no? Hay una lucha, y Jesús estaba luchando con su cuerpo, con su mente,
40 días en el desierto, y fíjate, Satanás viene para ofrecerle el reino. Porque acuérdate que 2 Corintios dice que, por ejemplo, que y así lo reconoce la palabra, que el Dios, con D minúscula obviamente, de este mundo es Satanás. El Dios de este siglo también, dice Corintios. De modo que dice la palabra del Señor en Mateo 4:8, que lo llevó a la cima de una montaña muy alta, le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dice, todo te daré si te arrodillas y me adoras. Este es el camino fácil. Tú eres el rey, te reconozco como rey, sí, pero tienes que adorarme si esto lo quieres. Este es el camino. Y el Señor le dice, no, pero de esa forma no. Bendito el Señor que eso no ocurrió. Porque imagínate el reinado de terror que se hubiera instaurado en la tierra si eso hubiera acontecido. Imagínate, si ya de por sí es difícil vivir en este mundo con tantas dificultades, imagínate si Jesús hubiera cedido ante la tentación. Obviamente que estaba escrito y obviamente que ya el plan estaba hecho y obviamente que no iba a pasar, pero imagínate qué. Así que aquellos magos, aquellos judíos de aquel tiempo, todo el mundo esperaba un rey así. Fíjate, hay un texto muy interesante y hay un versículo que a veces se queda un poco ahí como entre líneas, y es muy interesante que lo veamos porque es cuando el Señor da de comer a 5.000 personas, más de 5.000 personas, en esa multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Y hay un momento increíble, imagínate, ¿no? O sea, es un despliegue del poder de Dios poderosísimo. Es un milagrazo, ¿sí o no? O sea, estamos hablando de una multitud y la gente se sació y sobraron comida y todo, ¿no? Y dice la palabra del Señor que la gente, versículo 14 del capítulo 6 de Juan, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta, el Mesías, el que estábamos esperando, no hay duda. ¿Por qué? Porque nos va a mantener nuestra panza llena, va a saciar nuestras necesidades, es lo que estábamos esperando. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey, a la fuerza se escabulló, dice la palabra, hacia los montes él solo. Fíjate, el pueblo comienza a ver que ese rey nos interesa, porque es un rey que trae provisión, que trae milagros. Y claro que los trae, por supuestísimo que sí, ese es nuestro rey. Pero muchas veces nosotros también podemos sucumbir ante un evangelio de lo fácil, un evangelio rosa. Ven a Jesús que todos tus problemas se van a solucionar. Y los que ya peinamos canas del evangelio te das cuenta que eso no es así. Y muchas veces precisamente huimos de nuestras responsabilidades ante la vida, ante las situaciones, intentando querer que Dios nos solucione todas las cosas. Padre, provéeme, pero no trabajo. Búscate un trabajo. Es que yo creo en la provisión de Dios, sí, pero tienes que creer que Dios te va a proveer un trabajo para que trabajes, y como dice la palabra, con el sudor de tu frente, porque la palabra nos indica que el que no trabaje, que no coma. Así que esto de provéeme, no, provéeme, Señor, y dame fuerza e inteligencia para buscar un trabajo, para sacar a mi familia. Señor, sáname, sí, pero tenemos malos hábitos alimenticios, nos alimentamos de cualquier manera, estamos estresados, metemos sustancias en nuestro cuerpo que no interesan. Señor, sáname, dice Señor, deja la panceta. Por ejemplo. Sáname, claro, eso es una manera de eximirme de mis responsabilidades. Ayúdame en mi matrimonio, Señor. Que no, ayúdame en mi matrimonio. El Señor te ha dado las armas para que puedas vivir en paz, en convivencia con tu familia. El Señor nos dice que dejemos los orgullos, que es uno de los grandes males de nuestros matrimonios. El Señor ha provisto su palabra, ha provisto consejeros en medio de su pueblo para ayudar a los matrimonios, pero claro, es más fácil eludir mi responsabilidad, pagar el precio que me toca, es más fácil. Y estos querían eso, oye, y si yo hubiera estado en aquel tiempo también, porque si ya la provisión, el milagro va a venir, si el Señor nos va a sanar cuando lo necesitemos, si yo no voy a tener que trabajar, igual que aquella mujer en el pozo, la samaritana, no, dame ese agua para que yo no tenga que venir más aquí, qué bien, ya no voy a tener más sed, dame ese agua. Así que ese es el rey que esperaban, el rey que anhelaban, y ese es el rey que mucha gente quiere también hoy. El rey de dame lo que quiero, pero compromiso cero.
dame lo que necesito, ayúdame, sáname. Pero después mi responsabilidad, que es lo que continúa, no. Fíjate que también sus discípulos, que se llevaron con el Señor 3 años, con Él, viéndolo, y me da la impresión que en algunos aspectos no se habían enterado de nada, y también estaban esperando un rey así. Acuérdate, y lo vamos a celebrar ahora juntos, la cena del Señor, ¿verdad?, que el Señor prepara una cena que es una cena de despedida, es una cena de despedida entre comillas, porque en verdad lo que estaba es preparando sus corazones. El Señor prepara un escenario especial, y no era la primera Pascua que ellos celebraban juntos, cada año lo hacían, era una fiesta, ahora se hace también el Pesaj, ¿verdad? Pero el Señor prepara una especial porque sabe que es la última cena hasta que en el futuro, cuando Él vuelva. Y entonces prepara un escenario y el Señor mismo les da una muestra de lo que tienen que hacer. Y Él mismo, Jesús, el que iba a ser despedido, el que iba a ser crucificado, se pone una toalla, acuérdate, y comienza a lavar los pies de los discípulos. En una enseñanza magistral, ¿no? Y dice la palabra del Señor, después de ver todo esto, el lavamiento de los pies, el Señor ya, el pan, el vino, dice la palabra del Señor, Lucas 22, 24, que hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor. Estaba el Señor diciéndole, el que quiera ser mayor tiene que servir, mira lo que yo he hecho, esto que yo he hecho, hacerlo ustedes también, y se ponen los discípulos a hablar de sí entre ellos. Y cuando venga el Señor en su reino, yo soy el mayor. No, yo, Juan, que estaba pegado siempre al corazón de Jesús, decía, no, yo es que soy el preferido. Y Pedro decía, que preferido ni que nada, Pedro que era impulsivo, ¿verdad? Lo vemos como un hombre, yo. Y dice que entre ellos, después de haber el Señor lavado los pies de ellos, estaban disputándose quién iba a gobernar sobre quién iba a ser mayor. Y el Señor les dice, un momento, los reyes de las naciones, el tipo de reinado que ustedes entienden, dice, se enseñorean de ellas. Y sobre los que tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre vosotros, sino el que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, y dice el Señor, mas yo estoy con vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo, dice la palabra, en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, sí, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Efectivamente, vosotros vais a sentarse conmigo, pero no de esa manera. No es enseñoreándose sobre la gente, sino todo lo contrario, sirviendo a la gente. Por eso en las matemáticas del cielo es al revés. El que más sirve es el que más autoridad tiene. En los sistemas de este mundo es al revés, pues la gente que tiene autoridad, los jefes son los que mandan, ordenan y mandan, y la gente de abajo es la que tiene que hacer lo que se les manda y ya está. Es como si tú vas a una cafetería y te sientas allí, y entonces viene el camarero a servirte porque es su responsabilidad. Y allí se llega Jesús y dice, fíjate tú, el más grande, el más importante en este escenario son los camareros. Y diría todo el mundo, no, el camarero está haciendo su trabajo, sí, pero está sirviendo. Es un escenario diferente, ¿no? Así que fíjate, desde un principio todo apuntaba a que ese rey tenía que ser un rey a la medida de ellos, que satisfaciera sus necesidades. Un rey que trajera todo lo que necesitemos sin compromiso. Un rey con brazo de hierro que nos quitara esta opresión de los romanos. Pero no tenía que ser así. Hoy se celebra en el mundo cristiano el Domingo de Ramos, ¿verdad? En representación de esa entrada triunfal a Jerusalén. La borriquita, como decía la Biblia, el pollino, que no era un pollito chico, sino un potro, ¿verdad? Un burrito.
Igualmente, esos mismos que en Jerusalén estaban diciendo Hosana. ¿Sabe qué significa Hosana? Hosana significa sálvanos. Estaban diciendo, te reconocemos como rey, sálvanos. Y todos esperaban, va a llegar venga, vamos, y en vez de venir un corcel blanco de estos poderosísimos, mi Cristo viene en un burrito. Y dice la palabra del Señor que cuando entra la gente reconoce y comienza a decirle, Hosana, eres el rey, el hijo de David, tú eres. Sálvanos, ven y sálvanos, te necesitamos. Pero esos mismos que estaban coreando el Hosana, a los días después, esos mismos estaban cambiando al Salvador del mundo por un delincuente Barrabás. En el mismo escenario. Por tanto, simplemente estaban metidos en un momento sin tener ni idea que aquel que venía montado en un burrito sí era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí era. En Isaías 9 dice la palabra del Señor que este rey que viene, este rey que vino, mejor dicho, una de las cosas que haría es quebrantar el yugo de su esclavitud y levantarán la pesada carga de su sombra. Un yugo es un símbolo de algo que se pone encima, que oprime, que pesa y es una carga, ¿sí o no? Aquí tenemos un yugo, no sé si puede Javi o bueno, los dos, porfa. Cogerlo cada uno. Le digo a Josep, ¿tú no conoces a alguien que tenga un yugo por ahí, por tu pueblo? Y dice, no tengo, pero te hago uno. Y lo hizo ayer, que no es broma, ¿eh? Nuestro Josep dice, no te preocupes, hacemos uno. Y ya se va a quedar aquí y lo vamos a poner porque es precioso además, ¿verdad? Pero fíjate, dice el Señor, yo voy a quebrantar ese yugo, ese peso que ustedes tienen. Para aquellos hombres el peso tenía que ver con la opresión romana o de cualquier otro tipo. De hecho, constantemente están provocando a Jesús en ese sentido. ¿Tenemos que dar al César o no, Señor? Dice el Señor, claro, dar al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Entre incluso los que estaban alrededor de Jesús, de sus discípulos, había algunos que venían precisamente del mundo de la violencia. Simón el cananista, ¿no? ¿Te acuerdas? Era uno de sus discípulos que era de los que habían protagonizado alguna que otra revuelta. En otras palabras, era un terrorista, a los ojos de los romanos, obviamente. Y constantemente Jesús es instigado a eso, ¿no? A sálvanos ya de estos, quita a estos romanos de en medio, que baja un ejército y los pula. Y dice la palabra del Señor. Puedes salir a lejos un momentito, Adora, con el teclado. Dice, quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Pero Mateo 11:28 nos trae una contradicción. Porque Jesús dice, vengan a mí los que están cansados y llevan cargas pesadas, que llevan un yugo en lo alto, y yo les daré descanso. Y claro, todo el mundo pensaría, ya está, va a venir, va a quitar la carga que tenemos la carga de la hipoteca, la carga de mi familia, la carga del trabajo, va a quitar todo eso, ¿no? Pero el texto sigue diciendo, ok, yo voy a quitar un yugo, pero voy a poner sobre ustedes otro yugo. Pero este yugo es diferente. Este yugo, dice la palabra del Señor, que es un yugo ligero y fácil.
Y se pone el mismo de ejemplo. Dice, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón. Dice, y entonces encontrarás descanso para su alma. Dios, la obra del Señor Jesucristo no tiene que ver con una liberación de nuestros problemas de nuestro día a día, que en un sentido sí. La obra que este rey hizo fue librarnos del pecado. Por eso dice el texto de Isaías que el reinado será sobre sus hombros. En otras palabras, el yugo del pecado lo cargó Cristo a modo de una cruz hacia un calvario. Para que ahora el yugo que pone sobre nosotros es un yugo ligero, fácil de llevar, porque ya no tiene que ver con la opresión del pecado, sino que tiene que ver con el servicio y el amor al Señor. Por eso dice, mi yugo es fácil, porque la parte más difícil del yugo la llevo yo, porque el pecado de nosotros fue puesto sobre Él en un calvario. Escuché una historia en una ocasión que dice que cuando un buey nuevo lo van a preparar para llevar un arado o un yugo, que un yugo a veces tiene que ver con un arado, pero a veces tiene que ver también con un transporte, ¿verdad? Dice que le ponen al lado un buey ya experimentado, incluso con una talla más alta. De modo que realmente el que está tirando del arado, el que está tirando del peso, es el buey viejo. Porque tiene más talla y porque ya tiene experiencia y su cuello está adaptado. Y ponen al lado a un buey nuevo que nunca ha tenido un yugo y lo que hace es moverse. Sin embargo, no está cargando con peso, él simplemente está caminando al paso que le marca el otro buey. Por eso dice el Señor, dice la palabra, que el reinado será sobre sus hombros. Y es que en el yugo que el Señor ha puesto sobre nuestros cuellos, Él va al lado nuestra, llevando la mayor carga. Por eso su carga es fácil y ligera. Ese es el rey que adoramos. No es un rey a la fuerza, no es un rey que impone, no es un rey que satisface simplemente mis deseos. Es un rey que se pone al lado mía y cuando yo no puedo más, no te preocupes, yo estoy tirando. Porque el pecado, el yugo del pecado fue quebrantado para poner sobre nosotros ahora el yugo de su amor. Y es diferente. Esa es la obra del rey. Por eso la gente que reconoce eso le dice, sí, tú eres el rey. Tú eres realmente el rey. Hay un texto que nos proyecta al futuro. Porque sí es verdad que nuestro Cristo vino como el siervo sufriente. Vino, sufrió, padeció, murió en una cruz como morían los malhechores de aquel tiempo, pero al tercer día resucitó. Y el mundo, esa es la imagen que el mundo tiene de nuestro Cristo. Para muchos simplemente un perdedor. La Semana Santa se centra precisamente en ese momento álgido, termina el Jueves Santo con la crucifixión, la llamada madrugada, ¿verdad? Y ahí, el Viernes Santo, se acaba la Semana Santa. El ensalzamiento de ese momento barroco de la muerte, ¿verdad? Y ahí termina. Y esa es la imagen que la religión muchas veces ha proyectado. De un Cristo roto, de un Cristo insuficiente. Pero aquellos que hemos entendido por la revelación de su palabra y el Espíritu Santo en nuestras vidas, que realmente hemos sido liberados, para nosotros sí es el Rey. Sobre todos los reyes. Y nosotros hoy lo reconocemos como Rey de nuestras vidas. Me entrevistaron el otro día en televisión local, ya os mandaré el link para que lo veáis.
y la idea era de que diera mi opinión acerca de la Semana Santa. Me invitaron como un pastor para opinar en una televisión que es todo el día, desde hoy hasta el domingo, es Semana Santa. Y el presentador, que fue el que vino al Belén, me dijo: te he traído porque queremos escuchar otro punto de vista de la Semana Santa. Y ya lo veréis en la entrevista. Pero, ¿sabes? Yo dije: ¿saben por qué nosotros no celebramos así la Semana Santa? Porque el único que fue a sacarnos del pozo, a morir en una cruz por nosotros, fue Cristo. Por eso nosotros lo adoramos a Él solamente. Él es nuestro Señor y nuestro Rey. No necesitamos otro mediador. Cristo hizo lo que nadie podía hacer. Por eso nuestras vidas no es adoración en Semana Santa. Nosotros la adoramos 365 días, 24 horas, al Rey del Universo, que vino humildemente a morir por nosotros y a poner sobre nosotros su yugo, que es un yugo de amor, no es un yugo de fuerza. Qué triste cuando desde muchos púlpitos se lanzan mensajes amenazantes a la gente, con cargas, con más carga a la gente, cuando Cristo vino precisamente a quitar el yugo de la religión de nuestras cabezas y a ponerle el yugo de la vida y del amor sobre nosotros. Y a veces nosotros echamos más carga sobre la gente con más yugo, más yugo. Ese es el trabajo de la religión. Pero Apocalipsis 19:11 describe un momento diferente. Apocalipsis 19:11 describe ya no al Cristo viniendo en un burrito. Dice la palabra del Señor que Juan tiene una visión y pasan muchas cosas, ¿verdad?, en Apocalipsis, pero hay un momento donde dice que ve que el cielo se abre. Juan ve el cielo abierto. Claro, el cielo abierto no es solamente que no hay nubes, sino es algo más poderosísimo que eso. En una ocasión estábamos Moisés y yo en Estados Unidos y nos llegó nos llegó al móvil una alarma de tornado. Te llega a todo el mundo una alarma de tornado. Métese donde puedan corriendo que viene un tornado. Cuando yo vino aquello, digo a la Isa, digo: Gordati, ¿te ha llegado esto? Y dice, ¿qué hacemos? Y yo, ¿para dónde tiramos? Y asustado, porque claro, porque de momento, y la gente que estaba allí en Dallas, sí, bueno, ahora nos vamos, tranquilos. Están acostumbrados. De momento, en minutos, el cielo se puso en un aspecto que yo jamás en mi vida había visto. Yo me creía que venía el Señor. De verdad, increíble. Se puso de un color como gris, negro, blanco, yo qué sé lo que era aquello. Y de pronto empezaron a soplar los vientos y yo de verdad que digo: Señor de mi vida, ¿esto qué es? Yo me creía que era el fin del mundo. Nos metimos corriendo. Gracias al Señor, donde estábamos no pasó nada. Al otro día cuando nos levantamos, medio Dallas estaba tirado, pero justo donde estábamos nosotros, gracias al Señor, no había pasado nada, ¿no? El Señor nos guardó. A lo que me refiero a que ese día será un día muy potente, donde mucha gente no va a saber para dónde tirar. Pero dice la palabra del Señor que el jinete que venía en ese caballo, dice que venía en un caballo blanco. Y dice que el jinete que ve Juan, dice que su nombre era Fiel y Verdadero. Dice, porque juzga con rectitud y dice que hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego. Llevaba muchas coronas en la cabeza. Fíjate cómo era el rey que venía en ese caballo, que no tenía una corona, tenía muchas coronas. Y es que cada vez que tú y yo le adoramos, estamos poniendo coronas sobre su cabeza. Cada vez que tú y yo levantamos nuestras manos, nuestras voces y decimos: tú eres el rey, estamos depositando corona y corona y corona en su cabeza. Dice que tenía muchas coronas en su cabeza y dice que tenía un nombre escrito que nadie entendía, solo él. Y dice que llevaba una túnica bañada de sangre. La túnica estaba bañada de sangre en señal de aquella sangre derramada, ¿verdad? Y su título era: Él era la palabra de Dios. Dice que los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos.
Ahora sí había un despliegue, ahora ya no venía en un burrito simplemente festivo donde la gente hosana, no, ahora venía de verdad con un ejército, con huestes de verdad celestiales detrás. Y dice la palabra del Señor que de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Ahora sí. Dice, Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira del Dios, el Todopoderoso, como el jugo corre por el lagar, ¿verdad? El vino. Dice que en la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Así volverá nuestro Cristo. Pero para nosotros, este Cristo y el que murió en la cruz es el mismo. Porque nosotros no estamos esperando eso. Para nosotros ya hoy es el Rey. ¿Ven? Para nosotros hoy lo reconocemos como el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestra vida. Así que venga lo que tenga que venir sobre nuestras vidas, soplen los vientos que soplen contrarios, se instauren las leyes que se quieran instaurar contrarias, todo lo que tú quieras y cosas peores vendrán, dice la Biblia. Venga lo que venga, para nosotros el Rey sigue gobernando nuestros corazones. ¿Te parece poco eso? ¿No te da seguridad? ¿No te da seguridad tener un Rey que ha vencido a la muerte y que con ello nos ha dado la vida eterna? ¿No te da eso seguridad? No necesitamos nosotros, no necesitamos más que eso, reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Ahora, como bien nos decía Javi, esto es un reino que tiene leyes, claro que sí. Esto es un reino que tiene un rey, pero que también tiene leyes y también exige un compromiso. También exige que los que están viviendo en este reino entiendan lo que eso signifique y también sean parte activa de un reino que, siendo espiritual, se transforma en nuestras vidas en algo natural. Y cuando el reino penetra en nuestro corazón, lo que ocurre es que el Rey comienza a gobernar y lo que ocurre es que hay una dimensión de cambios en nuestras propias vidas, en nuestras familias, en nuestras empresas, en nuestro entorno. Ahí donde estás tú, está el reino de Dios presente. Cuando va mi Juani con su camión, ahí en ese camión está el reino de Dios. Y donde se baja, ahí está el reino de Dios. Porque es un reino eterno que ahora es invisible, pero que se hace visible en la cantidad de hijos y de hijas del mundo entero que adoran su nombre. Es un reino que se hace visible en nosotros. ¿Y qué ocurre cuando nosotros venimos a la cena del Señor, como hoy lo vamos a hacer? Precisamente estamos conmemorando esto. Estamos trayendo a nuestro presente, al hoy, lo que el Señor hizo. Y estos símbolos vienen a decirnos a nosotros que tenemos un Rey que vino y murió por nosotros, partiendo su cuerpo y derramando su sangre por amor a nosotros. Estos símbolos lo que hace es que nos aseguran, que nos motivan, este momento alienta nuestro corazón. Este momento es un recordatorio de decir, Señor, que no se nos olvide nunca. Por eso el Señor dice, haced esto en memoria de mí. Cada vez que os juntéis, acordarse. Recuerden lo que ocurrió en el Calvario. No se olviden de eso. Por esto es uno de los mandatos del Señor junto con el bautismo. Recuerden. Eso es la cena del Señor. ¿Y quiénes están invitados? Aquellos que tienen algo que recordar. Aquellos que aceptan que esto ocurrió de verdad y que esto fue en favor de ellos, y aquellos que han aceptado al Señor en su corazón y lo reconocen como su Rey. Esos son los invitados a esta mesa. Un momentito. Ahora te doy paso. Estos son los invitados, aquellos que reconocen la sangre del Cordero. Por eso la palabra del Señor dice
En Lucas 22, del 14 al 20. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa y Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esa Pascua con ustedes antes de que comience mi sufrimiento, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Dice que luego tomó en sus manos una copa de vino, le dio gracias a Dios por ella y entonces dijo: tomen esto y repártelo entre ustedes, pues no volveré a beber este vino hasta que venga en el reino de Dios. Tomó un poco de pan, dio gracias a Dios por él y luego lo partió en trozos, lo dio a su discípulo y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Y dice que después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta es la copa del nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Este es el pacto. Esto es lo que hizo el Señor. Y por eso su pueblo lo recuerda con esta cena, con estos símbolos, con este pan y con este vino. Por eso nosotros venimos ante esta mesa con reverencia. Por eso Pablo también nos recuerda que cada uno debe de examinarse a sí mismo, porque no podemos venir tampoco de cualquier manera, como si esto fuera simplemente un ritual más con el que cumplimos. No, esto es serio, esto es importante. Estamos recordando un hecho tremendo y por eso debemos de acercarnos a la mesa del Señor también con dignidad en nuestros corazones. ¿Y cómo se hace eso? Pues dice la palabra: examínese a cada uno y póngase de acuerdo con el Señor. Es personal. Yo lo voy a hacer, pero tú lo deberías de hacer por tu cuenta. Tú deberías de examinarte en esta hora y decir: Señor, yo quiero participar de esto. Arreglar tus cuentas con el Señor. Y entonces, en familia, como somos familia, venir y tomar del pan y del vino y celebrar juntos que el Rey de Reyes venció a la muerte para darnos a nosotros una vida y una vida eterna. A Él sea la gloria y la honra.